Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de estar aquí juntos, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas este tiempo de comunión alrededor de tu palabra. Que tú nos guíes y que tú nos dirijas, que tú nos hables, Señor. Llena mis labios con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viviendo en un mundo dividido. Con solamente prender las noticias o mirar los titulares en internet, vemos las divisiones que atraviesan esta nación y que atraviesan este mundo. Se encuentra dividido el mundo por líneas políticas. Parece imposible que los republicanos y los demócratas colaboren para hacer aún una cosa tan sencilla. Estamos divididos entre líneas raciales. Estamos divididos entre líneas económicas. Y muchas veces estas divisiones se cruzan y se fortalecen mutuamente. Entonces nos preguntamos, ¿dónde podemos encontrar el punto de unión? ¿Dónde podemos encontrar el punto de integración? ¿Dónde podemos encontrar algo que nos una en lugar de separarnos? En esta mañana, Dios nos dice que Él nos ofrece la verdadera inclusión. En Cristo podemos encontrar una unión que va más allá de la unión social o la unión racial o incluso la unión familiar, que va aún más allá del tiempo y alcanza la eternidad. Por medio de Jesucristo, Dios nos hace parte de su familia y nos incluye. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo Dios nos salva individualmente. Veíamos esas grandes realidades de Efesios capítulo 2, donde dice, por ejemplo, porque por gracia han sido salvados mediante la fe. Y cada uno de nosotros es salvo cuando toma la decisión personal de arrepentirse del pecado y de entregarse a Cristo y recibir la salvación. Recibimos esa salvación como un regalo. Y esa salvación significa que ya no somos culpables delante de Dios. Ya no estamos bajo su condenación, sino que ahora somos sus hijos y vamos a vivir para siempre con Él. Pero cuando Dios nos salva, es cierto, esa salvación es individual, ¿no? No recibimos la salvación en masa. Cada uno de nosotros recibe la salvación cuando toma una decisión individual de salvarse. Pero esa salvación nos hace parte de un gran grupo. Cuando somos salvos, no es que Dios nos va a salvar para colocarnos ahí en su jaula como un animal exótico en el zoológico celestial, sino que Dios nos salva para hacernos parte de una gran familia, de su pueblo, que se describe en la Biblia con diferentes nombres: el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Dios viviente. Y vamos a ver hoy cómo Dios nos ha incluido en su familia. En Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Y dice así la palabra de Dios: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo,
excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ahora, la primera cosa que Dios nos hace recordar en este pasaje es de dónde salimos. Nosotros estábamos separados del pueblo de Dios y del plan de Dios. Porque antes de la venida de Cristo, el pueblo de Dios era el pueblo judío. Dios lo había escogido como su punto de encuentro con la humanidad. Entonces, si un ser humano quería conocer a Dios, tenía que convertirse en judío. Era la única manera de acercarse a Dios. Y todos nosotros que somos gentiles, estábamos alejados, estábamos excluidos, éramos ajenos a la familia de Dios. Esa separación se produjo literalmente en la carne. Nuestra traducción, la Nueva Versión Internacional, lo traduce cuerpo, para captar el sentido. Literalmente la palabra es carne. Y por una parte, la marca que distinguía a los que pertenecían al pueblo de Dios era una marca en la carne, era la marca de la circuncisión. Pero al mismo tiempo, la carne tiene otro sentido. La carne se refiere a todo lo que está en nosotros que se opone a la voluntad de Dios. El egoísmo, el orgullo, la avaricia, la lujuria, el coraje, la amargura. Todas estas son las obras de la carne. Todo esto es lo que produce la carne en nosotros. Entonces, cuando nosotros vivimos en la carne, en otras palabras, cuando nos dejamos dominar por esos deseos de la carne, estamos alejados de Dios, porque a Dios no le agradan las obras de la carne. En nuestra carne estamos excluidos del pueblo de Dios. La carne es lo que separa. La carne que siempre se acuerda de los errores pasados, que busca cualquier pretexto para sentirse superior a los demás. La carne que parece un niño de 2 años que solamente grita, mío, mío. Esa es la carne. Y esa carne nos separaba de Dios. Vivíamos sin Cristo, sin ciudadanía celestial, sin pacto con Dios, sin esperanza. Y aunque adorábamos a muchos dioses o a muchos
muchas imágenes, no conocíamos al Dios de verdad. Estábamos realmente sin Dios. Esa fue nuestra realidad. Pero Dios resolvió ese problema, porque en la cruz fuimos incluidos. En la cruz, donde Jesús dio su vida por nosotros, Dios hizo algo nuevo. Por la sangre de su sacrificio, Dios nos ha acercado. Dios nos ha incluido. Y es una gran ironía, porque Jesús, el arquitecto del mundo, y el que en los días de su humanidad trabajó como constructor, en la cruz se dedicó a derribar. Y lo que él derribó fue el muro de separación que nos mantenía alejados del pueblo de Dios y por ende alejados de Dios. En su propia carne, Jesús tomó esa ley de sacrificios y ceremonias, esa ley que debía señalar hacia la pureza de corazón, pero que se había convertido en un motivo de separación. Él tomó esa ley y la anuló. Jesús cumplió la ley. Entonces esa ley ya no nos separa. En su propio cuerpo, en su propia carne, Jesús destruyó el poder de nuestra carne para separarnos de Dios y para separarnos de su pueblo. Cuando Jesús fue ejecutado en la cruz, Dios estaba ejecutando nuestra enemistad. Jesús tomó la culpa y la vergüenza de nuestro pecado en su propio cuerpo, en su propia carne. Y de ese modo, ahora nosotros podemos ser reconciliados con Dios y con los demás. En Jesús comienza un nuevo movimiento en el plan de Dios. El movimiento de formar un solo pueblo. Nosotros entonces ahora somos parte de algo nuevo. Somos parte de un nuevo edificio que Dios está construyendo por medio de su Espíritu. Es el edificio más maravilloso del mundo. Me hace recordar la conversación que me contó una vez Luis, que había tenido con un representante, un miembro de una secta. Y esta persona quería obviamente convencerlo de que se uniera a su secta. Pero lo único que le decía era lo bonito que era el templo donde ellos se reunían. Como queriendo decir, mira, nuestro templo es el más bonito, así que debes venirte con nosotros. Como si el edificio fuera lo más importante. Pero déjame decirte que nosotros tenemos el templo más hermoso del mundo. Yo no me refiero a este edificio, por más bonito que sea, sino que el templo verdadero de Dios lo somos nosotros. Cada persona que conoce a Cristo es una piedra, un ladrillo en ese templo verdadero de adoración a Dios. Porque lo que hace que un templo sea un templo es la presencia de Dios. Y por medio de su Espíritu Santo, Dios está presente en cada creyente. Y entonces llegamos a ser su templo que Él está edificando. Somos parte de algo maravilloso, parte de algo grandioso. Entonces, cuando nosotros somos parte del templo de Dios, edificados sobre la fundación de los apóstoles y los profetas, con Cristo Jesús como la piedra angular, somos incluidos. Quizás sepas lo que significa ser excluido porque no eres ciudadano. Los lectores de esta carta, los que vivían en Éfeso, lo entendían muy bien, porque Éfeso era una ciudad de cientos de miles de habitantes, pero menos de 1000 de esas personas eran ciudadanos. O sea, la gran mayoría de la gente que vivía en Éfeso no era ciudadano de su propia ciudad. No tenían derechos, no tenían protección legal. Entendían muy bien lo que era ser excluido.
Pero aunque el mundo nos excluya, Dios nos incluye. Dios nos hace ciudadanos de su reino cuando nosotros creemos en Jesucristo y nos unimos a los apóstoles y los profetas que pusieron el fundamento de ese templo del que formamos parte. Nos unimos a Cristo, la piedra principal, la piedra angular de este edificio. Para tener esa ciudadanía, el único trámite que tenemos que realizar es tomar la decisión de entregarnos de corazón a Jesucristo, con un corazón arrepentido y humilde. El único pasaporte que tenemos que llevar es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos marca como miembros del pueblo de Dios. Y si tú nunca has tomado esa decisión, hoy lo puedes hacer. Hoy puedes llegar a ser parte, puedes unirte al pueblo de Dios. Y al final de este culto habrá un momento donde puedes pasar adelante si quieres y hablar conmigo con toda confianza y podemos orar juntos. Pero si ya eres parte del pueblo de Dios, entonces busca la manera de incluir a otros. No sigas las viejas costumbres de la carne, las costumbres que alejan, que juzgan, que critican, que chismean y que nos separan. Porque si Dios nos ha incluido en su familia es para que invitemos e incluyamos a otros también. No dejes que la amargura y los prejuicios y el resentimiento te controlen, sino perdona. Acércate al que no es como tú. Imita a tu Padre Celestial, quien te ha incluido en su familia. Un gran ejemplo de esto es la vida de un hombre que se llama Juan. Juan, durante su niñez, comenzó a sentirse diferente de los demás niños. Y en su búsqueda por identidad comenzó a ponerse ropa de mujer y a maquillarse. Y así fue creciendo hasta que un día su hermano mayor llegó a la casa tomado y confrontó a su hermano afeminado con un cuchillo y casi lo mató. La madre de Juan lo protegió, pero ella no lo podía proteger siempre. Él tuvo que huir de su casa y jamás pudo regresar al hogar. En la calle él encontró a otro grupo de personas que eran como él. Y comenzó a tomar hormonas, a vender su cuerpo y a vivir como mujer. Pero aún así, algo le faltaba. Al parecer tenía todo lo que había buscado siempre, pero en más de una ocasión intentó quitarse la vida. Hasta que un día se encontró con un pastor en la calle. Y el pastor le dijo, Dios te ama. Y Juan respondió, no, a mí no me ama nadie. Y entonces el pastor empezó a mostrarle, le mostró la historia de Adán y Eva. Le habló del amor de Cristo. Y esa misma noche Juan aceptó en su corazón el amor de Dios. Dejó la ropa de mujer y empezó a vestirse como hombre. Y llegó el día en que Juan incluso se convirtió en un predicador del Evangelio. De ser excluido, fue incluido. Llegó a formar parte, aunque su familia lo perdió, pero llegó a tener una nueva familia. Y es lo que Dios nos ofrece a todos nosotros. De la misma manera, Dios nos acepta, hayamos hecho lo que hayamos hecho o seamos quienes seamos.
así Él nos acepta, estamos dispuestos nosotros a mostrar la misma aceptación. O veremos a los que están afuera como si no pudieran posiblemente pertenecer a nosotros, como si no los pudiéramos aceptar. ¿Seguiremos buscando maneras de alejarnos de los demás? ¿O estaremos dispuestos a vivir en la unión que tenemos en Cristo? Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento te invitamos a que tu Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón y nos hable y nos muestre, Señor, qué hay en nosotros, de qué maneras no te estamos siguiendo y no estamos viviendo en verdadera unión. Señor, necesitamos tu dirección. Muéstranos cómo debemos caminar y ayúdanos hoy a tomar esa decisión para caminar en unión contigo y con los demás. Así te lo pedimos.